Bienvenidos a Sin Guión, un espacio donde las conversaciones fluyen de manera natural, sin filtros y sin respuestas preparadas. Yo soy Mario Méndez y me da mucho gusto que nos acompañen en el episodio del día de hoy. Aquí platicaremos con un personaje que tiene historias que contar, experiencias que compartir y sobre todo conocimiento que vale la pena escuchar. La idea es conocer a la persona detrás del personaje, conversar con libertad y descubrir esas anécdotas que difícilmente encontrarás en una entrevista tradicional. Así que ponte cómodo para escuchar una charla auténtica, interesante y sobre todo sin guión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión me complace como siempre estar acompañado de un invitado, el invitado especial de este que es el tercer capítulo de su podcast Sin Guión, un espacio que sin duda tenemos como intención transmitir, platicar y sobre todo darles a conocer experiencias vividas desde cada una de las personalidades que nos van a estar acompañando. En esta ocasión me complace presentar a mi amigo ya de algún tiempo y a un colega, al licenciado Víctor Manuel Yamazaki Saldaña. Amigo, muchas gracias Un gusto. No, por hombre, aceptar la invitación, perdón. al contrario, muchas gracias a ti y a tu público. No, por supuesto, mira, fíjate, te contextualizo. Hemos estado realizando este tipo de actividades porque, ¿qué crees? Casi siempre todos nosotros desempeñamos una función, un papel, un cargo, algunos o muchos, pero nos vemos desde un cristal, desde una máscara, desde una postura. Y esto la intención que un servidor tiene, precisamente el título lo menciono, es quitarnos la máscara, que no vengas preparado con una envergadura, independientemente de que seas abogado o haya sido alguna otra cuestión. Y más o menos es la dinámica que pretendo que me ayudes a desarrollar en esta Bien, ocasión. bien, ¿Va? interesante, perfecto. Excelente. Amigo, esta pregunta es la de cajón, es de donde partimos todo y la que creo que a muchos les va a interesar. ¿Quién es Víctor Manuel Yamazaki? ¿Quién es Víctor Manuel? Es algo como todo ciudadano, bien interesante conocerse, ¿no? ¿Quién es? Es un ciudadano orizabeño, originario del centro de Orizaba, Veracruz. Eh, es un hombre que ha creído en sus convicciones, ha creído en sus ideales, ha creído en sus sueños. Tan es así que arriba de mí puedes observar que tengo un cuadro que dice, los sueños son de quien se atreve a soñar, ¿no? Y esos tipos de mensajes. Soy una persona que sueño mucho. Sufrió mucho, pero soñó mucho. Y eh, pues bueno, los caminos de la vida me llevaron en algún momento a una institución pública que fue el Ejército Mexicano, el glorioso Ejército Mexicano. Posteriormente fui policía estatal, instructor de la Policía del Estado. A la par iba yo estudiando mi licenciatura en línea en Puebla. Y pues bueno, me he desempeñado como escolta, como de empresarios, casi como de alcaldes. Y pues bueno, ahora estoy cursando una maestría en Derecho Civil y Familiar. Y pues bueno, es un ciudadano que se continúa preparando porque tiene un sueño que es heredar algo, agregar un poquito, un granito de arena a esta bella ciudad, porque hay un nuevo proyecto que estamos por realizar, que en determinado momento el eslogan será, una ciudad próspera es una ciudad feliz. Y eso es lo que yo quiero No, aportar. no, hombre, hermano, yo creo que nos dejaste a muchos anonadados con cómo te describes, porque digo, esta pregunta es con la única intención de que la gente se identifique y como se identifique, para mí y para nosotros va a estar bien. Fíjate que mencionaste dos cosas importantes al momento de preguntarte quién es Víctor Manuel Yamazaki. Me dijiste dos cosas que de ahí vamos a partir y espero llevarlas a la par. Me dijiste que bueno, estás lleno de experiencias, yo lo veo así, porque ni siquiera lo podría yo decir, sabes, que son recuerdos. Yo creo que recuerdos de aquella vivencia que pasaste y no te dejó nada, más que simplemente, valga la redundancia, ese recuerdo de que un día lo viviste. Yo veo aquí de manera muy interesante y me llamó la atención cuando pues me dijiste si quieres grabamos en mi despacho, porque al llegar veo todo este mural, no sé cómo Sí, llamarle, y el mural de los recuerdos le llamo. tú me perdonas, pero insisto, más que recuerdos, yo creo que son experiencias. También a la par me dijiste que fuiste militar y fuiste elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Así es. Estado. Amigo, eh, dentro de estas experiencias, eh,
Me dijiste también que eres abogado, pero bueno, dentro de estas experiencias que creo que a muchos nos van a llamar la atención, ¿qué es lo que más recuerdas para bien? ¿Qué es aquello que dices, esto me formó, esto trascendió en mi vida, esto trascendió en mi familia, esto hoy está trascendiendo en mis hijos, esto hoy está trascendiendo en mi forma de ver la vida, de vivir la vida, y por qué no inclusive decirlo, esto está trascendiendo hasta en mi forma de comportarme o de tratar con los demás? Mira, definirlo de una sola forma, de una manera, creo que es un poco complicado. Lo que sí te puedo decir es que hubo determinados momentos dentro del entrenamiento. El entrenamiento que me dio mi familia. Yo tuve una madre muy dura, muy fuerte, muy tenaz, Como eran las madres como mexicanas. eran de antes, ¿no? O sea, me ponía a barrer, a trapear, a lavar mi ropa, ¿no? Entonces, cuando yo llego al ejército a obedecer, llego a tender cama, eso, muchas de esas cosas no me costaban trabajo porque me adiestró mi mamá a la disciplina, a la pulcridad, ¿no? A ser muy limpio, muy ordenado. Eh, Se perfecciona dentro del ejército, por eso es que yo soy muy cuadrado, yo soy sí, sí o no, no, o soy blanco o negro, no tiendo a ser como todos los militares, no va a haber ninguno que me niegue que somos cuadrados. Por eso es que creemos que el ejército sigue funcionando y va a seguir funcionando siempre los ejércitos del mundo. ¿Por qué? Porque son cuadrados. Entonces, las vivencias, hubo una muy en especial, recuerdo allá en el 2006, en un huracán en Baja California, donde en plan de N3 es un plan de ayuda a la ciudadanía, y al rescatar personas del arroyo y llevarlos, cargar una señora en mis brazos con 19, 21 años tenía yo, llevarla y llevarla al refugio, el que me dijo, gracias joven, lo bendigo a usted y a toda su descendencia, me quedó muy marcado. Me quedó marcado porque dije, exactamente eso es lo que quiero ser, servir a la ciudadanía, quiero que mi corazón, mi pecho se llene de esa satisfacción. Y ahí fueron, y dentro de ellas el cortar amapola, marihuana, los cerros, bueno, el puestos de control, revisiones, etcétera, etcétera. Cada cosa que dices, más que recuerdo, cada experiencia me trajo allá, y como a todos nos traen, ¿no? Diferentes tipos de aprendizajes. O sea, consideras que esa bendición es aquella que ha venido trascendiendo, ¿no? Definitivamente. Algo muy padre. Fíjate que mencionaste algo que a muchos creo que lo conocemos, pero lo ignoramos hasta que se vuelve a ser necesario, latente o patente. Acabas de mencionar una experiencia, ¿no? En aquel plan o en la ejecución de un plan de N3 y esa experiencia que tienes. ¿Tú qué nos podrías platicar o qué me podrías tú contar? Porque muchos tenemos una idea del ejército, unos tenemos una idea ya formada del ejército, inclusive de manera mediática en su momento con el gobierno antecesor a este que estamos viviendo actualmente, a este sexenio, se criticó mucho, ¿no? De que se iba a militarizar el país, que los militares no tienen que estar en las calles. Me acabas de mencionar algo importante, ¿no? De un plan de N3. O sea, ¿qué consideras tú que tuviese que ser necesario para que la gente no tuviera esa percepción de la marina, de la militar, de los soldados? Porque muchos creen que es lo mismo, ¿no? La marina, los militares, la Secretaría de la Defensa Nacional, La Guardia la Nacional. Guardia Nacional, creemos que es lo mismo y que todos sirven para lo mismo. Entonces, tú desde tu trinchera, desde esa experiencia que tuviste, ¿cómo defines aquello de lo que tú naciste, creciste, te formaste y hoy nos estás platicando? Mira, ¿Para qué sirve eso? sí, bueno, definitivamente como lo dije desde un principio, el ejército, el glorioso ejército mexicano, creo que es una institución muy loable, muy noble, que está creada para defender al pueblo mexicano. Cuando nosotros nos entrenan, en los entrenamientos que son fuertes y duros, nos dicen que nos motivan al sentido de decir, eres lo mejor de México, eres lo mejor que hay, eres lo que vas a defender a nuestro país, a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros ancianos, y te meten tanto en la cabeza el que tienes que ser fuerte por algo.
por alguien o para alguien. Entonces, cuando tú te crees todo este emblema de fuerza y valentía, creo que ahí es donde asumes una gran responsabilidad y dices, el ciudadano es pueblo y el pueblo es ejército y el ejército es pueblo. Entonces soy parte del pueblo, pero soy entrenado especial para defender. Creo que la Marina, como el Ejército, como la Guardia Nacional, tienen un ámbito federal y creo mucho en que todavía ellos creen en sus misiones, las 5 misiones del Ejército Mexicano, creen en sus principios, como todo, llega a ser corrompido, llega a ser lastimado y lacerado por una mentalidad muchas veces ambiciosa, muchas veces corrupta, ¿verdad? Pero la gran mayoría creo que con el corazón en la mano, te digo, nos damos de alta, nos metemos al ejército porque queremos defender a los mexicanos. Amigo Víctor, acabas de darnos una plática de tu experiencia, de lo que consideras y creo muy atinadamente tú crees con tu corazón y tu mente que el ejército es eso. El pueblo de México tiene otra percepción. Y el podcast se llama Sin Guión porque créame que no nos pusimos de acuerdo previo a ello. O sea, está fluyendo y así como está fluyendo, un servidor está tratando de conducir de la mejor manera con la intención de transmitir algo, de dejar ahí un precedente, ¿por qué no un antecedente? Y ¿por qué no una exposición de algo que creo que puede ser la realidad o es la realidad de muchas y muchos mexicanos? El pueblo de México tiene una percepción de lo que es el ejército mexicano. Muchos dicen que el ejército mexicano sirve para los momentos cruciales que vive el país. Otros decimos que el ejército mexicano sirve solamente cuando hay guerra. Otros decimos que sirve para pelear con la delincuencia. Y otros decimos y creemos que son la fuerza más letal que ha creado nuestro país. Eso es lo que creo yo en mi poco, mucha experiencia he visto que son las percepciones de diferentes mexicanos. Uh-huh. Dentro de estas percepciones, nada más de esta, ¿cuál es la que tú defines como la más cercana a la realidad que tú ya viviste? Dentro de las que acabas de decir, creo que 2 son muy importantes. La de la fuerza más letal que tiene el país es el brazo armado del país para un control, para evitar golpes de Estado, traiciones a la nación, etc. Segundo, creo que es la institución creada constitucionalmente para defender tanto la Constitución, porque desde que nos enseñan que tenemos un comandante supremo, le somos leales a 2 personas desde que nos hacen jurar ahora sí que el juramento, valga la redundancia, que es al comandante supremo, las Fuerzas Armadas y al pueblo mexicano. Entonces, creo que el ejército mexicano, como todas las instituciones federales, están creadas para defender a los ciudadanos. Amigo, acabas de mencionar algo trascendental y uno ve bien explícito. Son creados para darle la obediencia, reverencia, lealtad, instrucciones al comandante supremo del ejército mexicano, que es nombrado el presidente de la República. El presidente de la República. Me acabas de mencionar algo importante y a mí me intriga esta respuesta. La lealtad del ejército mexicano debería o es primero para el pueblo de México o para el comandante supremo. Es primeramente para el pueblo de México. Estamos diseñados para, o estamos creados para, entrenados para defender al pueblo de México. Posteriormente, o a la par, muy como si fuera la Constitución y los tratados internacionales que van a la par, el comandante supremo. En este caso es el presidente de la República, el que tenemos la obligación y la lealtad directamente para con él. Amigo, ¿cuál es la peor experiencia que te haya llegado? Digo, porque estamos de acuerdo y yo lo dije en el capítulo anterior del podcast. Digo, tenemos que hacer énfasis en que hay siempre cosas negativas, siempre una crítica y quien no tiene la capacidad de autocriticarse, no tiene la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, de evolucionar, considerar un servidor. Yo creo que eres una persona muy inteligente, que no es tu caso, que me vas a decir que todo está bien. Claro. ¿Qué es aquello que debe o debería cambiar? Porque es algo que está mal. Yo creo que debe de cambiar
el control que se le da del ejército a un ciudadano civil. Un ciudadano civil viene con todo el conocimiento, trayectoria y todo lo que tú me puedas decir de estudios en el extranjero, en diversas ramas, pero la vida militar es una y la vida civil es otra. Entonces no se pueden congeniar. Cuando tú pones al mando de una corporación, digamos una policía municipal, un ejército, un Estatal, general, ¿no? estatal, pones un civil al mando de ello, va a haber algo, una situación ahí muy de mucha discrepancia. ¿Por qué? Porque traemos una visión que es objetiva. Entonces, ¿por qué se da dentro de la legislación militar? Se dan las órdenes contrarias, las tipifican como tal porque es una conducta que no debes realizar, pero que la realizas por orden superior. Entonces, si no tienes el criterio para decir, no, eso no, pues cada quien corre con su propia responsabilidad. Bueno, amigo, pero eso es algo que ya nos atañe de mucho tiempo, digo, no es algo novedoso y lo tengo que decir con mucho respeto. ¿Estás de acuerdo que muchas veces las instituciones operan o actúan bajo el mando de alguien que no tiene un pelo de militar, no tiene un pelo de lo que es la seguridad ciudadana, de lo que es eh, eh, muy probablemente una formación de lealtad, de respeto, de Valores. honorabilidad al pueblo de México? Uh-huh. Amigo, ya nos platicaste, ya nos dijiste, muy interesante, yo creo, tu historia de vida. Vamos a pasar a la otra arista, a la otra parte de lo que se definió como quién es Víctor Manuel Yamazaki. Me dijiste que perteneciste a la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Me dijiste que fuiste Escolta. escolta. Ok. Entre ser escolta y ser o pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué es la parte que comulga o que converge en esos dos desempeños? Porque estás de acuerdo, digo, y yo lo tengo que decir, y perdón que acomode yo de alguna manera la pregunta o La línea, sí. prepare la respuesta. Porque, ¿qué crees? Veo de manera muy concurrente que casi todos eh, los que son escoltas, pues traen un antecedente de ese tipo, ¿verdad? Pero lo digo con mucho respeto a ti porque no conocí tu trabajo como escolta. A ver, no sé si los escoltas deban de traer una cara larga, una cara cuadrada, como dices tú, ¿no? Tosca, seria. No sé, tal vez yo estoy mal, ¿verdad? ¿Cuál es el punto en donde coincide? O sea, ser perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública y ser escolta. ¿Cuál es el punto? ¿El manejo de las armas, se me ocurre? El entrenamiento. El El entrenamiento. entrenamiento y la capacidad de razonamiento y respuesta inmediata. Eso Pero, tiene que ser a vital. ver, pero es que te tengo que refutar algo. El entrenamiento, el elemento de Secretaría de Seguridad Pública, en teoría, pues debe ser de la prevención del delito. Prevención del delito. Prevención, ¿no? ¿Sí? De aquel O acto, acción, ¿no? primer respondiente. ¿Sí? Ok. Y como elemento, y como escolta, Como escolta tienes un rol muy diferente y siempre lo he dicho, ser militar, de hecho muy próximamente el siguiente año vamos a sacar un libro en el que vamos a vislumbrar la diferencia entre militar, entre policía, ya sea estatal o municipal, y entre escolta. Son funciones totalmente diferentes, pero todas convergen en algo, en que tienen que tener una lealtad, tienen que tener valores para desempeñar su función. ¿A qué voy con esto? En que un escolta tiene un principal y su única tarea es hacer todo lo necesario porque esa persona no sufra un atentado, tanto emocional como físico, como psicológico. ¿Por qué? Porque todo esto lo tengo que visualizar y no solo es tener la cara larga y aparentar con unas gafas que estoy siendo el malo o que puedo ser bueno para los golpes, no. Mi trabajo es, por ejemplo, no es ver a las personas, mi trabajo es ver las manos. Siempre lo he dicho, ver las manos, todas las manos, todas las manos. ¿Por qué? Porque todo ataque o acción contra esta persona va a salir de unas manos, no de unas miradas. A mí no me interesa ver una persona que está muy amable, pero atrás tiene un cuchillo, ¿no? Entonces, cuando nos entrenan a todo eso, nos empezamos a enfocar.
¿Y cuál es nuestra tarea? Cumplir una misión. La misión es que el servidor público salga a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y regrese a las 11 de la noche a su casa, sano y salvo. Y ahí es donde... Fíjate que poca gente habla de eso, poca gente creo que se atreve o puede o tiene la disposición y la buena voluntad, como en este caso tú, de poder platicar de las experiencias que viven, ¿no? Amigo, para ir cerrando la parte donde nos interesa, y yo creo que a todos les ha de haber interesado, la aportación, con respeto y humildad lo digo, que debe de dar un militar, que debe de dar un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, y por qué no, inclusive una escolta, la aportación que debe de dar a la sociedad, ¿cuál crees que debería o debe ser esa que debe, aquello con lo que todos tenemos que saber, aquello con lo que todos deberíamos de contar como un conocimiento de cultura general, como decir, a ver, esto es lo bueno de él, esto es lo bueno de esos personajes, esto es lo bueno porque sí lo hacen y porque sí lo practican y porque sí se quedan con eso, independientemente de que sean o no aún vigentes. Es decir, como cuando te ponen una vacuna, el dolor ya pasó, pero la benevolencia o el beneficio se quedó permanentemente. ¿Cuál es el beneficio que ustedes le traen a la sociedad? Y luego con respeto y con humildad. ¿Cuál es el punto de tenerte? ¿Cuál es el punto de contar con alguien como tú acá? Es muy curiosa esa pregunta porque más de una ocasión me la han hecho, como que te voy a platicar muy brevemente. Un día alguien me dijo, oye, ¿tú como para qué sirves? Ay, ándale. ¿No? Yo la adorné, muy yo la adorné más entonces, sí, ¿no? sí, Yo la adorné así me más. dijeron, ¿no? ¿Y tú como para qué sirves? Y yo muy humildemente le dije, porque 5 personas como yo destruimos un municipio. Y fue algo grotesco. Y creo que no, No, fue sí, la, sonó grotesco. no fue la respuesta. En su momento, pues bueno, traía yo otra ideología, ¿no? Un poco más, no tan sutil. Y pues bueno, ¿por qué? Porque yo lo que básicamente creo que tenemos que tener es esa firmeza, responsabilidad y respeto. No importa que seas, militar o escolta, me voy de un extremo a otro. Lo que sí tienes que saber es hacer tu trabajo con responsabilidad, la disciplina y el respeto. ¿Por qué? Porque no vamos lejos, me pasó muchas veces, se le acercan al funcionario y tú tienes que retirar a la persona, pero no tienes por qué empujarla, ni tienes por qué gritarle y quítate, no, simplemente, señor, retírese por favor. Esto no te estoy lastimando, no te estoy dañando, pero te estoy persuadiendo de retírate. Hay algo firme acá que no te permite, nada más. Pero no es por ti, es por seguridad y porque estoy haciendo mi trabajo. Y muchas veces cuando te gritan, por mí comes, perro, y por mí te dan de comer, y esas cosas, porque tengo que decirlo, es parte de esto que nos dicen sin palabras, ¿no? Y me adecuo, y te digo como me han gritado. Sí, y sí. ¿sabes qué? Responderle a la persona, sí, efectivamente, por usted cómo. Y por eso lo estoy protegiendo. Por eso estoy haciendo este puesto de control. Porque imagínese que dentro de ese vehículo fuera un bebé, una niña, armas, y usted va viajando en esta misma. Entonces, cuando haces ese contraste, haces entender que mi función no es mala, mi función es la correcta, pero muchas de las veces no las hacemos porque no las hacemos con inteligencia. ¿Consideras que ha hecho falta inteligencia en las instituciones? Mucha inteligencia, mucha estrategia. Creo que el ejército del 2000, de los 2000 al 2012, 2006 al 2012, que fue la guerra contra el narcotráfico, fue de los sexenios más fuertes en cuanto a muertes, pero fue uno de los que mantuvieron cierto control. Y hablo muy responsablemente, y lo digo muy responsablemente, porque son de las vidas tanto de humanos, militares, de delincuencia organizada, ciudadanía en general, que no me atrevo y que con mucho respeto, pero sí era necesario hacer mano firme, control, porque el que tiene que tener el control, estamos de acuerdo que en una democracia tiene que ser el Estado. Y si no muestras el control, ni la fuerza ni la capacidad, es por eso lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pues fíjate que acabas de mencionar algo importante y yo me quedo con esto, por lo menos hasta este momento, como aportación personal o como aprendizaje personal. Eh, Sin duda, yo creo que el Estado tiene que mantener el poder, pero el Estado, que quede claro, es y somos el pueblo. No es un político, no es un presidente, no es un gobernador. El Estado somos el pueblo de México, el Estado somos los veracruzanos, el Estado somos los orizabeños y el Estado somos todos aquellos ciudadanos
que creo que de manera muy bendecida por Dios tuvimos la fortuna de nacer en este país, que creo que es muy hermoso, lo he dicho. Yo he sido muy crítico, amigo, déjame decirte, yo soy muy crítico de gente como tú, porque he creído que a veces se les olvida esa parte, se les olvida que el Estado es quien no voy a decir quien los mantiene, pero a quien se le deben verdaderamente, no se le deben a una persona, no se le deben al que hizo más campaña y mejor campaña y mucho tiempo buscó el puesto hasta que le llegó. Y es algo que es un vicio bastante marcado, un servidor ha marcado mucho ese tipo de vicios. Seguramente en más de una ocasión me encontré con gente como tú, o como fuiste, o como eres, y intentamos siempre dialogar, ¿no? Porque estás tú de acuerdo, y un día lo dije, yo digo, creo que de manera irresponsable, porque pues a veces como que en lugar de tener ese contacto que deben de tener, porque se deben al pueblo de México, tal parece que eres el enemigo del pueblo de México. O sea, tal parece que tu actuar es en contra del pueblo de México. Y a veces se les olvida que el pueblo de México es ustedes y ustedes son el pueblo de México. El hartazgo social ha sido parte muy fundamental, por eso es que existe dentro de una materia que es la proximidad social y el acercamiento con la sociedad, porque nos enseñan a tener el tacto. No puedes llegar gritando luego, no puedes llegar ordenando, tienes que ser paulatinamente, como nos enseñan los niveles de la fuerza, y eso es bien importante, pero ¿sabes qué? Muchos no les da, porque para eso tienes que tener vocación. Creo que tienes que saber querer qué quieres en la vida, y si no tienes la vocación para ser policía, solo quieres entrar para tener un sueldo y una quincena que acomode el lugar, salga y ahí, y con la No, idea de que te vas a enriquecer andando oye, lastimando a la sociedad. y peor, hay gente peor, yo con respeto, hay gente que no encontró dónde jalar y pues medianamente tenía o podía reunir los requisitos y pues ya va para allá, Ya, ¿no? Y es algo lamentable, amigo, porque la gente es tarta, la verdad la gente es tarta. No digo que la gente es tarta de gente como tú, pero sí está harta de esas deficiencias que te felicito y te agradezco que hayas marcado y que hayas en abierto platicado de cuáles son la problemática, no de apenas, porque tampoco sí, puedo decir que ahorita hace un año, no, son problemáticas creo que de toda la vida y que bueno, hace falta gente como tú, porque entiendo yo así, que pueda aportar por medio de ciertas actividades como la que ahorita estamos realizando, el poder platicar cuál es la verdadera, ¿no? La verdadera causa, la verdadera razón, el verdadero enfoque de alguien que perteneció al ejército mexicano. sí. Amigo Víctor, digo, el tiempo apremia, el tiempo pues no perdona, dijera Juan Gabriel, ¿verdad? Se nos está terminando el tiempo, algo con lo que tú nos quisieras dejar a las y los ciudadanos que van a ver y seguramente van a compartir esta transmisión, este podcast, que es sin máscara, es sin guión, vaya, es sin guión Sí, porque estás de totalmente. acuerdo y nuevamente no preparamos nada de esto. Simplemente te voy a hacer preguntas y de lo que tú me cuentes vamos a tratar de producir el mayor contenido de la mejor forma, ¿no? Porque estamos de acuerdo, amigo, y lo digo abiertamente, por lo que se ha de venir, créeme que vas a saber de qué estoy hablando más adelante. No pretendo sentar a alguien aquí para exhibirlo, al contrario, la única intención es que nos hagamos un examen y que digamos, sí, las cosas no están bien, y pues no han estado bien, y ni siquiera es un tema de que fue mi culpa, fue la tuya, no, es una responsabilidad conjunta de las y los ciudadanos en la que todos tenemos que ser partícipes. ¿Y qué estamos haciendo? Amigo, algo en lo que tú nos quieras dejar como enseñanza, como consejo, como recomendación, te escuchamos. Yo creo que serían muchas cosas que no me alcanzaría el tiempo para, como inicié desde un principio, ¿no? Decirle a la gente que se atreva a soñar. Hay ahí por ahí una canción en YouTube que tiene mi nombre y pues bueno, me gusta leer todos los mensajes, ¿no? El 50,000 vistas ya, y cositas así que te dan aliento a decir, oye, mi trascender por esta vida no fue tan vano, ¿no? Ya Creo marqué que algo, dices tú, marqué ¿no? algo, dejé algo, Entonces yo lo que siempre le digo a las personas es, sueñen, prepárense, estudien, trabajen, si tienen que trabajar de domingo a domingo, si tienen que trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche, como lo hice por muchos años, para lograr objetivos y metas claras, fijas y concretas, yo puedo decir nada más y aconsejar es, enfócate y haz lo que tengas que hacer para hacer lo que quieres hacer. Punto. Excelente, amigo. Pues muchas gracias, de verdad, gracias por esas palabras. Yo creo que más de uno la va a considerar y más porque se van a identificar con tu antecedente, con tu experiencia, con tu trayectoria. Amigo, cierro con esto. ¿Qué viene para Víctor Manuel Yamazaki? Ay, mira, pues Víctor quisiera muchas cosas.
Dios es el que marca mi destino porque soy un fiel creyente de Dios. Pero, pues bueno, viene un libro, 2027, viene un proyecto social, donde muy brevemente te lo quiero compartir y creo que vamos a poder sumar, porque no solo es esto, creo que podemos hacer mucho. Es una iniciativa que se me está dando en la cabeza en el sentido de crear programas sociales, estructurarlos, su viabilidad y su factibilidad y entregárselos al ayuntamiento. ¿Para qué? Para que, pues está bonita tu idea, está padre, pero ¿qué quieres realizarla? Cuesta mucho. No, espérame. Aquí está el proyecto. La idea, cuánto se necesita y cómo se hace. Para que ayude a la sociedad. Te regalo 5, te regalo 10, agarra la que tú quieras, pero aporta, realízala porque puede contribuir a la sociedad. Es el próximo y pues bueno, más cosas que primeramente Dios se puedan permitir. Amigo, pues nuevamente te agradezco haber estado con la voluntad y el ánimo de haber participado. Si la vida y Dios lo permite, espero verle en el siguiente capítulo. Amigo, muchas gracias No, nuevamente. hombre. Nos vemos en la próxima.